Narcisista. Mitos, hechos y rostros del narcisismo y la manipulación. Capítulo 1. Definición de narcisismo. Los narcisistas ocupan un lugar destacado en la imaginación popular, y la etiqueta narcisista se utiliza ampliamente para referirse a individuos que parecen demasiados llenos de sí mismos. ¿No es también una sensación creciente de que el narcisismo está en aumento en todo el mundo, especialmente entre los jóvenes, aunque la mayoría de la investigación psicológica no es compatible con esa noción? El narcisismo se ve como algo que está en un espectro. El rasgo generalmente varía entre la población, con la mayoría de las personas con una puntuación cercana al medio y algunas en cualquier extremo. La personalidad narcisista, el inventario, desarrollado por Robert Raskin y Calvin S. Hall en 1979, es el más comúnmente utilizado, la medición de la característica. Las puntuaciones varían de 0 a 40, con el que consista en promedio a caer en el bajo a mediados de DLE decenas. Las personas sanas que obtienen un puntaje algo más alto pueden ser percibidas como excepcionalmente encantadoras, particularmente en el primer encuentro, pero finalmente parecen vanidosas. Estas personas pueden tener encuentros personales incómodos o existentes, pero aún así tienen un carácter fundamentalmente saludable. Las cualidades del narcisismo. Es fácil describir a una persona que pasa un poco de tiempo hablando de su carrera o que nunca parece dudar de sí mismo como narcisista, pero la característica es más compleja que eso. El narcisismo no siempre representa un exceso de autoestima o de seguridad. Más exactamente, abarca un hambre de gratitud o aprecio, el deseo de ser el punto focal y la expectativa de un trato especial que refleja un estatus superior percibido. Sorprendentemente, la investigación encuentra que la mayoría de las personas altamente narcisistas suelen admitir fácilmente un sentimiento de conciencia de que son más egocéntricas. Un alto nivel de narcisismo no notable puede ser dañino en las relaciones románticas, familiares o profesionales. ¿Cómo detecto a un narcisista? El narcisismo se define por un gran sentido de importancia personal, una ausencia de empatía por los demás, una necesidad de admiración excesiva y la creencia de que uno es especial y merece un trato único. Si te encuentras con una persona que muestra estos comportamientos con regularidad, es posible que tengas que lidiar con una persona muy narcisista. ¿Cuál es la distinción entre narcisismo y narcisismo patológico? El narcisismo patológico o trastorno narcisista de la personalidad es inusual. Influye en aproximadamente el 1% de la población, una prevalencia que no ha cambiado desde que los médicos comenzaron a medirlo. El trastorno ocurre cuando las características narcisistas afectan el desempeño diario de un individuo. Esa disfunción normalmente desencadena tensión en las relaciones, como resultado de la falta de empatía del narcisista patológico. También podría manifestarse como antagonismo, sostenido por la grandiosidad y la búsqueda de atención. Al verse a sí mismo notables, el narcisista patológico naturalmente ve a todos los demás como inferiores y puede ser intolerante con el desacuerdo o la duda. ¿Los narcisistas saben que son narcisistas? Si realmente se pregunta si alguien es narcisista, lo mejor sería preguntar. En general, se asume que las personas no se dan cuenta de que son narcisistas o que lo niegan para mantenerse alejados de un obstáculo para su identidad. Pero en la investigación que utiliza la llamada escala de narcisismo de un solo elemento, las personas que respondieron amablemente a la pregunta única, ¿eres narcisista?, eran incluso más propensos que otros a obtener una puntuación alta en narcisismo en el inventario de personalidad narcisista de 40 preguntas. ¿Cómo lidiar con un narcisista? Pasar por una relación con un narcisista puede ser profundamente irritante y perturbador. En su misión de control y apreciación, las personas narcisistas podrían manipular y usar a los demás, dañando su confianza en sí mismos e incluso tratando de cambiar su sentido de la realidad. Discutir con un narcisista sobre su acción es por sobre todo inútil. Una resolución más exitosa es establecer límites y distanciarse emocionalmente. Reconozca que no puede controlar sus emociones sobre un individuo, pero puede controlar cómo responde a ellas. Romper todo contacto con una pareja, un miembro de la familia o un jefe engreído podría convertirse en la mejor, si no la única, resolución.
En ese proceso es útil revisar las cualidades del individuo para no involucrarse en escenarios comparables en el futuro. ¿Cuáles son las estrategias para mejorar a un narcisista? Reconocer su agravio, valorar el origen de la conducta y rechazar perder el sentido de propósito cuando hay un narcisista son técnicas importantes, por nombrar algunas. Los científicos que clasifican a los narcisistas como susceptibles o grandiosos sostienen que se requieren métodos particulares para cada tipo. ¿Cómo manejo a un jefe narcisista? Administre sus expectativas. Alinee sus éxitos con las expectativas de su jefe. Establezca algunos límites y no trate de discutir, validar o explicarse. Esas y otras tácticas pueden ayudarlo a trabajar con un narcisista en el entorno laboral. ¿Son los narcisistas líderes efectivos? Los narcisistas tienden a tener un impulso extremo por el poder, la atención y la afirmación, lo que podría beneficiarlos en proyectos de gestión empresarial o liderazgo político. Sin embargo, una vez que estén a cargo, es posible que se centren más en la autopromoción y la supresión de la oposición que el avance de los objetivos de una organización, y su falta de empatía no cultiva mucha lealtad. Narcisismo en las relaciones. El deseo de un narcisista de obtener aprecio y elogio, especialmente de múltiples parejas románticas, generalmente las hace encantadoras, característica que puede desencadenar rápidamente una relación romántica. Pero su falta inherente de empatía podría impedirles comprender el mundo interior de su pareja y desarrollar una relación satisfactoria a largo plazo. Es casi imposible que las personas con trastorno narcisista de la personalidad se enamoren de verdad y formen una relación de confianza e igualdad. Tal persona podría tratar de establecer reglas estrictas en una relación e intentar aislar a una nueva pareja de sus seres queridos, entre otros hábitos perturbadores. ¿Por qué tantos narcisistas causan una primera impresión tan buena? La investigación sugiere que la mayoría de las personas podrían sentirse atraídas por los narcisistas, solo porque parecen tener una confianza en sí mismos más poderosa de lo que realmente tienen, una característica que la gente suele apreciar. ¿Pueden los narcisistas enamorarse? Los narcisistas pueden mostrar entusiasmo y encanto en las primeras fases de las citas, pero para la mayoría de los narcisistas, las relaciones son transitorias. Ofrecen atención positiva y satisfacción sexual para fortalecer el ego y la autoestima de un narcisista. El objetivo es disfrutar de una satisfacción sin compromiso, y la mayoría de los narcisistas pierden interés en la relación a medida que aumenta la expectativa de intimidad o sienten que han dominado el desafío de proteger una relación. ¿Cuál es la diferencia entre el egoísmo y el narcisismo en una relación? El trastorno narcisista de la personalidad es bastante poco común. Hay muchas más personas que son simplemente egoístas. La diferencia radica en si la persona es periódicamente mezquina y autoindulgente o si regularmente carece de compasión por los demás. Capítulo 2. Rabia y asesinato. La palabra narcisista definitivamente se ha convertido en una palabra de moda recientemente, y no en el buen sentido. En realidad, se ha utilizado para especificar todo, desde una persona enamorada de las selfies hasta un líder político sórdido y un hombre cuya esposa lo ha dejado por otro hombre. Es mucho más típico en contextos criminales, donde el término narcisista se asocia a un delincuente escoria y culpable. Aunque en la vida real tiene muchos significados diferentes, la mayoría de nosotros pensamos en un narcisista como alguien que es autoindulgente, grandioso, explotador y con derecho. Se trata de un individuo que tiene un poco realista la imagen de sí mismo y que él o ella espera que los demás tengan la misma perspectiva. Esta definición es realmente cierta, pero el narcisismo es algo que todos tenemos. En esencia, es un impulso humano generalizado y universal de sentirse único, excepcional. No obstante, el narcisismo también tiene un elemento que suma el éxito de ciertos líderes positivos, carismáticos y sorprendentes. Una cantidad particular de narcisismo nos ayuda a alcanzar las estrellas, tener fe en nosotros mismos, motivar a los demás y satisfacer nuestras propias necesidades mientras cuidamos de los demás. Es el núcleo de una fuerte confianza en uno mismo. Sin embargo, como todas las características de la personalidad, el narcisismo existe a lo largo de un continuo y puede ser saludable o destructivo. Llevando a su gravedad, es un trastorno de la personalidad. Las personas con un trastorno de personalidad engreído, o NPD, son tan adictas a sentirse únicas que mienten,
toman, engañan y hacen lo que sea necesario para obtener su dosis alta de dopamina. Como reacción a un trauma temprano, él o ella ha enterrado sentimientos de indignidad e impotencia y los ha reemplazado con un yo incorrecto, rígido y compensatorio. Inevitablemente, solo porque toda su energía se invierte en mantener y alimentar su autoimagen grandiosa y autoritaria, sus relaciones se descarrilan y su capacidad de crecimiento psicológico es pequeña. Su extremo patológico puede provocar diversas formas de violencia, como acecho, daño a otras personas o incluso asesinato. El narcisista patológico. Las personas con un grado patológico de narcisismo tienen una condición mental entre un sentimiento inconsciente de la insuficiencia y una sensación consciente de la supremacía. Sí, piensan que son mejores que los demás, pero esta creencia es frágil. Estos individuos son más vulnerables a cualquier evento, rechazo social, realimentación negativa, crítica, que pueda amenazar su visión exagerada de sí mismos y como resultado, es más probable que respondan con ira y enemistad a cualquier obstáculo percibido o real para su ego. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la violencia? He evaluado más que mi parte de individuos narcisistas y he hablado con sus exparejas. No es sorprendente que las exparejas de personas diagnosticadas con trastorno de personalidad narcisista generalmente especifiquen que sus antiguos amantes tienen toneladas de ideas, emociones y hábitos que relacionamos con este trastorno de personalidad. También tienden a describir a su pareja anterior como explosiva o violenta en circunstancias que podríamos predecir, dada su continua necesidad de protegerse de cualquier consejo, crítica o rechazo. Esta es una reacción a las amenazas a su ego o confianza en sí mismos, generalmente cuando no se cumplieron las demandas de privilegio, adoración y autoridad percibida. Sin embargo, cuando se trata de violencia, el panorama es más complejo. Cuando se les amenaza con la ruptura de una relación, por ejemplo, se dice que algunos narcisistas reaccionan de manera vulnerable, es decir, no puedes dejarme. En lugar de grandiosamente, por ejemplo, no vales la tierra que estoy caminando y me aseguraré que todos nuestros amigos lo sepan. Irónicamente, la misma persona que usó la amenaza de abandono para controlar a su pareja en la relación, reaccionó con el miedo de ser abandonado cuando se convirtió en víctima del abandono. En estos casos, la violencia se produjo a través de un acto de apego en lugar de descartar. Esto sugiere que las relaciones con algunos narcisistas, tal vez más vulnerables, podrían ser manipuladoras y unilaterales, pero no abusivas, hasta que experimenten el miedo al rechazo o el abandono. Frente a la pérdida, el peligro para ella o su grandioso sentido de la autoestima es frustrante, y sin la inspiración o la capacidad para hacer frente a estas circunstancias con calma, él o ella podrían recurrir a una rabia incontrolable. Por el momento, la rabia narcisista explosiva puede ser extraordinaria y totalmente espontánea. Las estadísticas nos dicen que una quinta parte de las mujeres asesinadas por una expareja después de una ruptura relación nunca fueron víspera éxito por su cónyuge hasta el asesinato real. Realmente me pregunto cuántos de estos asesinatos fueron el resultado de la rabia narcisista. El riesgo de violencia se vuelve complejo. Como sé por mis evaluaciones del riesgo de violencia, la presencia o el diagnóstico de un trastorno de la personalidad por sí solo no es suficiente para anticipar la violencia. El carácter psicológico de una persona, la interacción entre sus pensamientos, sentimientos, sueños e impulsos también influirá. Otros elementos, un legado de abuso o trauma infantil, estrés situacional extremo, un historial de ideación violenta o suicida, experiencias recientes de humillación o decadencia, típicamente estarán en la mezcla para una tormenta perfecta que resultará en violencia. Aún así, cuando se trata de anticipar la violencia después de una separación, siempre es mejor prevenir que curar. Nunca ignore el poder de los sentimientos fuertes para influir en la conducta y nunca ignore sus instintos. Y nunca abras la puerta a un ex enojado. Capítulo 3. Los mitos más peligrosos sobre el narcisismo. El mito: si te preocupas lo suficiente, los narcisistas cambiarán. Esta idea no es una idea que normalmente escuchará de los profesionales, pero seguro que es una creencia bien conocida, principalmente no mencionada, entre las personas que todavía se sienten atrapadas en malas relaciones. La lógica es algo como esto.
Pero si soy realmente amable y servicial y nunca arremeter o molestarme, entonces tal vez él o ella también sea más amable. La verdad, tengo una fe ilimitada en el poder de la autoconciencia. Si estamos dispuestos a profundizar y experimentamos una profundidad de sentimiento que rara vez nos hemos permitido anteriormente, realmente puede transformarnos de adentro hacia afuera. Pero siempre es nuestra responsabilidad hacer ese trabajo. Nadie puede presionarnos para que lo hagamos, y ninguna cantidad de cuidado convencerá a nuestros seres queridos de comenzar el viaje. Los narcisistas patológicos, sin ninguna dedicación a entenderse a sí mismos, nunca cambiarán. Abrazarlos con más frecuencia no los acercará más. Profesar tu amor a lo largo de sus rabietas no los suavizará. Caminar de puntillas hasta que te sientas como un fantasma no pondrá fin a sus ataques. Practicar la meditación día a día para mantener la calma no detendrá las peleas. Tenemos que tener la capacidad de reconocer los errores y verdaderamente decir que cuando estamos heridos y cuando nos sentimos. Es por eso que siempre enseño a las personas cómo expresar claramente el dolor o la insatisfacción en sus relaciones. Tu dolor está justificado. No lo entierres diciendo que todo es tu culpa, o bajo cenas elegantes, o besos suaves en la mejilla. Encuentre una manera de expresarlo claramente. Si su ser querido realmente lo escucha, permite que su dolor lo conmueva. Así es como sabrá que hay una verdadera esperanza. El mito. No es ninguna cosa tal como el narcisismo saludable. Creo que voy a recibir algunos comentarios más sobre la nueva idea insegura del narcisismo saludable. La realidad es que el narcisismo saludable se ha estudiado durante décadas, y la idea ha existido en una versión u otra desde el inicio del concepto del narcisismo en sí. Para esta fecha, hay 3 medidas separadas del narcisismo saludable, incluyendo la admiración del NARQ, el narcisismo autónoma de Wink y el narcisismo saludable de mi grupo de investigación. Por ahora quiero concentrarme en lo que es el narcisismo saludable. Consejo: no es la autoestima, el cuidado personal o la confianza en uno mismo. La verdad. El narcisismo saludable, también llamado automejoramiento saludable, es una tendencia intercultural, cuando somos felices y bastante positivos a vernos a nosotros mismos a través de lentes un poco rosados. Piensa en ello como una autopercepción que está lo suficientemente distorsionada como para mantenernos contentos sin hacernos delirantes. Sorprendentemente, cuando más firmemente conectadas están las personas, es más probable que se pongan estos anteojos ligeramente rosados y con sus parejas. La razón por la que el concepto es importante es que la ausencia de un narcisismo saludable causa dolor en nuestras vidas. Mucho dolor, de hecho. Las personas que nunca automejoran tienden a ser más inquietas y deprimidas. No están seguras de lo que realmente quieren o necesitan. Carecen de privilegios saludables. Partiendo del mito de Narciso, he denominado a este problema ecoísmo. Echo era una ninfa, maldita por repetir las últimas palabras que escuchó. Y justo cuando Narciso se enamoró de su reflejo, Echo se enamoró de él. Como Echo, los que luchan por el ecoísmo, a menudo luchan por tener una voz propia. Pueden ser cariñosos, compasivos y cálidos, pero también tienden a culparse a sí mismos cuando algo sale mal. Y como Echo, tienden a sucumbir ante socios increíblemente narcisistas. Quería darle al tipo de personas Echo, y yo mismo le he sido anteriormente. Una forma de entender y romper sus patrones. Quería dar voz. Es una de las mayores consideraciones de mi audiolibro. Sin embargo, no podría hablar de ecoísmo sin hablar primero de narcisismo saludable. El mito, el narcisismo, el narcisista y el trastorno narcisista de la personalidad son exactamente iguales. La verdad, esto es tanto teórica como clínicamente poco confiable. De los 3 términos, el trastorno narcisista de la personalidad es el único diagnóstico oficial: personas patológicamente altas en narcisismo. El narcisismo nunca ha sido un trastorno de salud mental principal. La palabra narcisista tampoco es un descriptor de diagnóstico reconocido.
Es la abreviatura de una persona que obtiene una puntuación más alta que la media en los pasos de narcisismo y puede o no tener un trastorno. Aunque a menudo se combinan, causando mucha confusión, narcisista, narcisismo y NPD no son lo mismo. Es por eso que un texto concluyente sobre el tema se llama Condiciones del narcisismo. El primer análisis del narcisismo desordenado fue introducido por el fundador de la psicología del yo, Heinz Kohlt, en 1979, cuando nos ofreció el término trastorno narcisista de la personalidad, y ha estado con nosotros desde entonces. Antes de eso, la gente simplemente hablaba de narcisismo primario y secundario, o narcisismo y narcisismo patológico. Es un error hablar de síntomas de narcisismo. Lo que la gente suele decir es signos de narcisismo patológico o NPD. Y lo que normalmente quieren decir con narcisista es alguien con trastorno narcisista de la personalidad. Sin embargo, dado que muchos narcisistas en la investigación ni siquiera cumplen con los requisitos para el trastorno, estamos mezclando dos grupos de personas completamente diferentes. La combinación de estos tres términos solo ha causado daño al confundir al público, haciéndole pensar, por ejemplo, que hay una epidemia de narcisismo. Relájate, millennial. Incluso si obtuvo un puntaje lo suficientemente alto en la prueba para ser un narcisista, eso no significa que tenga el trastorno real. Tampoco significa que seas narcisista por el resto de tu vida. La evidencia sugiere que el narcisismo aumenta en la adolescencia y luego declina. Es un momento en el que nos estamos preparando para comprender que no somos tan únicos cuando llegamos a la mediana edad. Capítulo 4. El lado saludable del narcisismo. Se nos dice que vivimos en una época de narcisismo.
Los bloggers se quejan sobre el hecho de que Facebook, TikTok, Instagram y YouTube promueven propensiones narcisistas en los jóvenes. Los libros de autoayuda nos notifican que los padres o cuidadores hacen narcisistas de sus hijos porque dan demasiada atención a ellos. Estas son solo algunas de las representaciones negativas del narcisismo en nuestra sociedad. Aún así, en nuestra prisa por criticar el narcisismo, ¿podríamos estar perdiendo algunas de sus ventajas? Las personas que cumplen con los requisitos de la profesión de la salud psicológica para un diagnóstico médico de trastorno de personalidad narcisista tienen ciertas características que desarrollan problemas sustanciales en su vida cotidiana. El nuevo manual psiquiátrico, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, exigirá que las personas con este trastorno muestren una serie de hábitos que incluyen la excesiva atención, la necesidad de que los demás verifiquen sus identidades, el querer complacer excesivamente a los demás, el no poder empatizar con los demás y tener poco interés en las relaciones cercanas, sentimientos que merecen un trato único. Eso no es un conjunto de cualidades preferibles, y las personas con este trastorno pueden luchar en su vida diaria, particularmente si tienen forma susceptible de narcisismo basada en un bajo sentido subyacente de autoconfianza. Dada esta letanía de problemas, parece que el narcisismo es un estado mental del que debemos mantenernos alejados como la plaga. Sin embargo, el trastorno del trastorno narcisista de la personalidad no identifica por completo la calidad psicológica del narcisismo. El mismo Freud dijo que el narcisismo podría ser positivo, particularmente en el desarrollo infantil temprano, cuando realmente necesitamos establecer una estructura firme de amor propio. Siguiendo esta premisa, para ayudar al niño a establecer un carácter saludable, los padres o cuidadores pueden beneficiar a sus hijos al encontrar el equilibrio adecuado entre brindar demasiado aprecio y una atención positiva insuficiente. Los padres que valoran una cantidad indebida de aprecio podrían llevar al niño a desarrollar un narcisismo grandioso. El patrón de crianza opuesto puede producir un niño con la forma susceptible de narcisismo en lo que se llama el modelo de máscara psicodinámica del narcisismo. Algunos niños tienen la suerte de tener padres que encuentran el punto ideal entre muy pocos y demasiados elogios. Empiezan la vida con una imagen de sí mismos decadentemente positiva que luego pueden trasladar a su adolescencia, un momento que puede desafiar incluso la confianza en sí mismos más robusta. Cuando entran en sus 20 años, o lo que los psicólogos llaman adultez emergente, esta base sana a su carácter puede ayudar a los jóvenes siguen ajustando positivamente a la vida. También hay probabilidades de que incluso un adolescente muy narcisista se convierta en un adulto menos autoengrandecido, según una investigación sobre el trastorno narcisista de la personalidad. Las concepciones populares tienden a resaltar la versión exagerada del narcisismo, especialmente cuando el narcisismo es lo suficientemente extremo como para validar un diagnóstico del trastorno de la personalidad. Habiendo dicho eso, al centrarse únicamente en el trastorno, estas representaciones no dan la talla. Una cantidad moderada del tipo correcto de narcisismo puede ser útil para nuestro bienestar. De hecho, los investigadores han identificado la cualidad del narcisismo adaptativo. Las personas con una buena dosis de narcisismo adaptativo pueden ser autosuficientes y pueden presumir posiciones de liderazgo, además de que a menudo son seguras de sí mismas. Parecen ser capaces de lidiar con la ansiedad, especialmente en circunstancias sociales. Hay razones para creer realmente que tener la cantidad adecuada de narcisismo adaptativo podría ser particularmente adaptativo para ayudar a las personas a mantener prácticas saludables. Los estudiantes universitarios con puntajes moderados de narcisismo parecen menos ansiosos porque sus cuerpos sean vistos cuando hacen ejercicio en un entorno grupal. Aún más, un estudio de investigación de adultos realizado en los Países Bajos encontró que las personas de 18 a 78 años con puntajes más altos de narcisismo tenían más probabilidades de participar en el ejercicio. Todas las demás cosas son iguales. No importa qué se hace ejercicio a medida que envejece, solo que dé o qué. Una vez más, sin embargo, es esencial recordar que las pequeñas cantidades son esenciales. Las personas que dominan el narcisismo pueden volverse deportistas compulsivos y desarrollar condiciones alimentarias si dejan que sus fijaciones físicas se salgan de control. Tener el grado correcto de narcisismo también puede ayudar a las personas a cuidar su ropa y cómo se arreglan.
y por eso presentan una imagen más profesional. Para mejor o peor, los beneficios de la sociedad de personas que están en busca de trabajo o de promoción es que pasan un poco de tiempo más perfeccionando su apariencia. Las personas con un alto nivel de narcisismo adaptativo también son más propensas a buscar esos trabajos o promociones porque su autoestima las lleva a tener una alta intención. En el trabajo o en la escuela, la persona moderadamente alta en narcisismo adaptativo sería un gran impulso para tener en su grupo o clase. No es alguien que se aleje de los puestos gerenciales. Esta persona ayudaría a garantizar que los proyectos se realicen. A pesar de que las personas con un alto nivel de narcisismo desadaptativo intentan salirse de las tareas como pueden, las que tienen un grado sensato de autosuficiencia contribuirán fácilmente a los esfuerzos del grupo. Es posible que se involucren demasiado en el resultado de un proyecto o se vuelvan demasiado asertivos, pero los narcisistas adaptativos harán todo lo posible para asegurarse de que la tarea esté terminada. Siga estos 5 consejos para beneficiarse de mejorar su propio narcisismo adaptativo. 1. Desarrolle un narcisismo saludable para salvaguardar su propia salud. Sin estar extremadamente ocupado con su apariencia, incluye el control de su dieta y las prácticas de ejercicio en su vida diaria. 2. No se preocupe por cómo se ve cuando hace ejercicio. El estudio de investigación del narcisismo adaptativo en estudiantes universitarios mostró los beneficios de no tener miedo de hacer ejercicio en público. Recuerde que la mayoría de las personas en el gimnasio están más preocupadas por su propia apariencia que por la suya. 3. Encuentre el equilibrio adecuado entre asertividad y reticencia en situaciones de liderazgo. Si usted es un líder natural, es probable que intente adquirir una posición de control cuando nadie más parezca estar listo para hacerse cargo. Siempre que se asegure de no desplazar a otros, puede hacerlo. Sin embargo, si está constantemente asumiendo tareas para sus compañeros de trabajo o estudiantes, puede que sea el momento de dar un gran paso hacia atrás en lugar de hacia adelante. 4. Sube tu detector de empatía. Muchas personas con un alto nivel de narcisismo no son tan propensas a sentir cuáles son las emociones de otras personas porque están más sintonizadas con sus propias emociones. Incluso si tienes una dosis saludable del tipo saludable de narcisismo, debe tener cuidado con sus propios puntos ciegos. 5. Trate de ayudar a los narcisistas que conocen a ver cómo están las cosas. La mayoría de las personas que se parecen más a la forma menos adaptativa de narcisismo pueden estar felices de saber que pueden convertir sus puntos débiles en fortalezas personales. Ser narcisista no tiene por qué significar ser egocéntrico, explotador o insensible. Busque la manera de voltear ese espejo hacia usted mismo, solo un poco, y su propio narcisismo adaptativo puede beneficiarlo de maneras imprevistas. Capítulo 5. ¿Existe un vínculo entre la anorexia y el narcisismo? Johan Bagwell, miembro distinguido de la Cámara de Lores del Reino Unido, se disculpa por los comentarios que hizo al relacionar la anorexia con el narcisismo. La BBC y otros sitios de medios informan que ahora está profundamente arrepentida por desencadenar la angustia al sugerir que el aumento de los trastornos alimentarios entre los adolescentes fue un signo de narcisismo en la sociedad. En una entrevista anterior con The Sunday Times Paper, la baronesa Bagwell, quien actualmente preside un destacado panel de premios de libros, afirmó que la anorexia era una indicación del exceso de la indulgencia de nuestra sociedad, la introspección excesiva, el narcisismo en realidad. La disculpa sigue a una serie de críticas a su intervención, que incluye campañas contra el estigma de la salud psicológica, junto con climatizados argumentos en las redes sociales. El estudio de investigación clínica sobre las condiciones alimentarias sugiere que ambos lados del campo en este debate podrían tener razón. Esa paradoja se resuelve porque puede haber más de un tipo de narcisista. Catherine Gordon y Joseph Dombeck, del Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Dakota del Norte, con un interés académico en las condiciones alimentarias, abren su estudio de investigación sobre el tema con la observación. La literatura informa regularmente un vínculo entre el narcisismo y los síntomas del trastorno alimentario. Su investigación, titulada Las asociaciones entre dos aspectos del narcisismo y los síntomas del trastorno alimentario, investigó a 355 estudiantes universitarios masculinos y femeninos. El estudio, publicado en la revista académica Eating Behaviors,
encontró que el narcisismo susceptible tendía a estar relacionado con los síntomas del trastorno alimentario, y esta relación estaba parcialmente relacionada con la autoestima que dependía de la apariencia. El narcisismo vulnerable puede ser un aspecto de amenaza para los trastornos alimentarios simplemente debido a un impulso para mejorar la autoestima a través de la mejora de la apariencia física. Quizás una de las razones por las que los comentarios de la baronesa Bagwell atrajeron tantas críticas fue un malentendido de que el narcisismo puede venir vestido en diferentes paquetes. Y en el mundo médico no solo significa mera vanidad. El narcisismo en este estudio de investigación incluyó dos tipos, uno grandioso y uno susceptible. Los narcisistas grandiosos mantienen sus puntos de vista positivos de sí mismos al disminuir el valor de los puntos de vista de otras personas, enfatizar demasiado su sentido de supremacía y actuar enérgicamente ante los críticos. Si bien el narcisismo susceptible comparte algunas funciones del grandioso trastorno narcisista de la personalidad, se identifica más por la hipersensibilidad a las opiniones de los demás, la inseguridad, un deseo extremo de aprobación y una mala imagen de sí mismo. En lugar de mostrar una mentalidad engreída, cuando perciben comentarios negativos de los demás, los narcisistas vulnerables tienden a experimentar una vergüenza intensa y a retirarse de los encuentros sociales, evitando así el menosprecio real o imaginario. Quizás la determinación implacable de los narcisistas vulnerables de lograr un sentido de autoestima a través de la mejora de su apariencia los lleve a recurrir a una dieta excesiva. Aunque los narcisistas grandiosos también prestan mucha atención a su apariencia, pueden estar protegidos de los signos del trastorno alimentario solo porque no encuentran su autoestima en la apariencia. Su tendencia a lidiar con la retroalimentación derogando los puntos de vista de los demás, solo por la grandiosidad, los protege de una fijación excesiva con el peso. Otra forma de comprender el narcisismo es concentrarse en las defensas narcisistas. Estos sistemas psicológicos internos son la forma en que todos mantenemos la autoestima frente al riesgo. Entonces, hay un sentido en el que todos luchamos con el narcisismo de vez en cuando, y sin duda, un poco puede ser importante para mantener la confianza en uno mismo en medio de las ondas y flechas de la vida diaria. Sin embargo, si, por ejemplo, un narcisista busca trabajo, pero no pasa la entrevista, culpará de este rechazo a la gran idiotez de los reclutadores en lugar de no ser posiblemente el mejor candidato. Esto se describe como el mecanismo de defensa del mal yo, y puede ser particular de cierto tipo de narcisista. Un estudio de investigación en el International Journal of Eating Disorders, titulado Narcissism and Narcissistic Defenses in the Eating Disorders, indudablemente encontró que el estudio de defensa del pobre de mí era el enfoque de defensa narcisista más fuerte asociado con los procedimientos de pensamiento centrales del desorden alimenticio. El estilo de defensa pobre de mí se ve a sí mismo como alguien que lo trata de manera inapropiada. Por lo tanto, la discusión es martirizada donde la autoestima se preserva al ver al yo como mal interpretado y sujeto a demandas intolerables. El estilo de defensa del pobre de mí contrasta con el enfoque del mal tú, también conocido como pedagogía venenosa. Esto incluye ver a los demás como equivocados y que necesitan dirección. Los narcisistas que despliegan la defensa del mal yo generalmente ven a su terapeuta como defectuoso. Necesidad de que el paciente le enseñe su trabajo. En el estudio de investigación existía algún vínculo entre ciertas actitudes de trastorno alimentarios y el mal de usted, pero el mecanismo de defensa del pobre de mí estaba más relacionado con las condiciones alimentarias. Los autores de este estudio, Glenn Waller, Jenny Sainz, Caroline Meyer, Emma Foster y Anna Skelton, las defensas narcisistas competitivas podrían ser el foco de atención científica en el tratamiento y la comprensión de los trastornos alimentarios. La ola de críticas agresivas que se desató sobre la baronesa Bagwell después de su discusión sobre el vínculo entre el narcisismo y la anorexia, una asociación que en realidad tiene alguna estructura en la literatura de investigación, podría haber sido simplemente porque el narcisismo significa cosas diferentes dependiendo de los tipos contrastantes, o si se refiere a un determinado mecanismo de defensa. Irónicamente, en todas las recriminaciones mutuas, ¿hubo algún indicio de la tradicional defensa narcisista del mal tú? Capítulo 6. Las dos caras del narcisismo en las relaciones románticas.
La cualidad del gran narcisismo en el que las personas realmente necesitan verse a sí mismas como superiores a todos los demás no es tan adecuada para las buenas relaciones sociales y especialmente las malas relaciones románticas. No es agradable estar con una pareja que siempre necesita mostrar su superioridad sobre ti. Habiendo dicho eso, hay una pequeña excepción a esta regla general, y se relaciona con el hecho de que las personas con alto nivel de narcisismo pueden tener un cierto estilo que las hace parecer bastante atractivas para aquellos que no las conocen bien. El encanto, aunque superficial, y su disfrute de ser el centro de atención puede hacer que otros se sientan atraídos por ellos. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las cosas pueden empeorar. Una nueva investigación basada en un conjunto de estudios de investigación llevados a cabo por Stephanie Wurst y asociados de la Universidad de Münster 2017 muestra por qué las relaciones con los narcisistas pueden tener una trayectoria descendente. La estructura básica del estudio de investigación comparó el narcisismo con un pastel de chocolate. A corto plazo, disfrutas de toda esa delicia, pero luego comienzas a lamentar haberlo comido, debido a las calorías adicionales que has ingerido. El modelo de narcisismo grandioso probado en este estudio, identificado como concepto de competencia y apreciación narcisista, o NARC, propone que los narcisistas se esfuercen por inflar su autoestima de una manera bidimensional. La dimensión de afecto incluye el deseo de buscar la aprobación de los demás y obtener los resultados sociales positivos de agradar. La dimensión competencia se refiere a la propensión de las personas con alto nivel de narcisismo a querer superar a los demás o protegerse de una visión negativa de sí mismos al menospreciar a los demás. Los investigadores alemanes probaron el modelo NARC, llevando a cabo una sofisticada serie de investigaciones destinadas a dividir los efectos de las dos medidas del narcisismo en los pasos de la calidad de la relación tanto en las primeras como en las últimas etapas de la historia de una pareja. El kit de su método destacaba que el NARC, una medida de encuesta previamente probada por Bach et al. 2013, en su estudio de investigación sobre los lados brillante, afecto, y oscuro, competencia del narcisismo. A continuación, se muestran ejemplos de preguntas de NARC para cada medición. Dimensión de adoración. 1. Principalmente, soy muy competente en el trato con la gente. 2. Ser una persona realmente especial me da mucha fuerza. 3. Soy genial. Dimensión de la rivalidad. 1. Muchas personas son perdedoras de alguna manera. 2. Quiero que mis competidores fracasen. 3. Apenas puedo soportar que otra persona esté en el centro de los acontecimientos. Quizás se esté preguntando cómo alguien puede sentirse atraído por una persona que respalda los productos en la dimensión de apreciación. Sin embargo, recuerde que así como las personas reaccionan a un cuestionario, no es necesariamente cómo se comportarían exactamente las mismas personas cuando intentan ganarse a alguien. También puede pensar que tener una alta competencia lo condenaría a nunca parecerse a nadie más. Aún así, como se muestra en el estudio de Burst, el deseo de vencer a los demás no aparece de inmediato en nuevas relaciones. Un conjunto de los 7 estudios de investigación sobre los que se informa en esta investigación analizó qué tan atraídas se sentirían las personas en entornos de relaciones simuladas de corto alcance, como puntajes basados en videos hacia personas que anteriormente terminaron el NARC. A través de estas simulaciones, Admiration, pero no Rivalry, pronosticó tales características de relación como atractivos como posible pareja, conveniencia como socio de corto alcance y simpatía. Aquellos que se encuentran en la dimensión de adoración del narcisismo también se veían a sí mismos como atractivos como compañeros, un aspecto que probablemente mejora su atractivo cuando conoce gente nueva. Básicamente aquellos que tienen fe en su propio éxito, pero no lo hacen a expensas de otros, pueden tener un gran atractivo magnético para aquellos que no los conocen bien. Habiendo establecido la contribución positiva del afecto narcisista al éxito romántico al corto plazo, Wurst y su grupo pasaron a evaluar las dos dimensiones del narcisismo como predictores de los resultados de una relación duradera. Como se espera, competición anticipó negativamente el éxito de la relación, medido por una variedad de indicadores, superando a adoración. En un nivel particular, la apreciación podría ayudar a negar el impacto de la rivalidad en los resultados de una relación duradera, y la rivalidad también puede manchar una relación en sus fases iniciales.
Sin embargo, la prevalencia de la información apoyó el pronóstico de Narc de la naturaleza sobre el impacto del narcisismo en la calidad de la relación al comparar las fases tempranas con las tardías. Aunque este estudio no rastreó a las parejas a lo largo del tiempo, hay una trayectoria implícita en sus datos que funcionan de la siguiente manera. Habiendo entrado en una relación con una persona que te deja boquiabierto con su encanto exterior, es poco probable que lo notes bien. Lejos de que este individuo magnético parezca disfrutar dañando los buenos esfuerzos de los demás, es posible que tampoco se dé cuenta hasta que avance en el camino de que esta persona trata continuamente de frustrar sus propios esfuerzos para tener éxito y se resiente cuando lo hace. Como se muestra en el estudio de investigación alemán, los problemas que crea la rivalidad en una relación a largo plazo incluyen la falta de voluntad para perdonar las transgresiones, propensión a entrar en argumentos y una mentalidad bastante crítica hacia un socio general. En palabras de los autores, una vez que la relación termina siendo más estable, las características de carácter más comunes parecen aumentar en importancia para el éxito romántico, es decir, bajo egoísmo, propensión a perdonar, sensibilidad, cualidades de apoyo y cuidado, porque la ausencia de ellos provoca serios problemas románticos a la larga. Los autores también concluyen que, de los dos, la admiración narcisista es menos tóxica para una relación que la competencia narcisista. Puedes pensar en ti mismo como genial, y mientras no te resientas o evites el éxito de tu pareja, tu relación no está destinada a romperse. Solo porque normalmente pensamos en el narcisismo en términos tan negativos. Wurt et al. El estudio de investigación es sorprendente al mencionar algunas de las cualidades adaptativas del narcisismo. Sin embargo, si se está involucrando con un individuo que tiene estas propensiones narcisistas brillantes, es aconsejable estar atento a la aparición de las cualidades menos favorables asociadas con la competencia. Un socio que realmente lo aprecia debe apoyar sus éxitos y no sus fracasos. Capítulo 7. Narcisismo susceptible versus grandioso. El DSM-5 define el trastorno narcisista de la personalidad como un patrón generalizado de grandiosidad en el sueño o la conducta, una necesidad de admiración y una falta de empatía que empieza en los primeros años de la edad adulta y se presenta en una variedad de contextos, como sugieren 5 o más de los siguientes patrones de comportamiento. Tiene un gran sentido de importancia personal. Por ejemplo, exagera los logros y habilidades. Espera ser reconocido como excepcional sin logros proporcionales. Está obsesionado con fantasías de éxito, poder, resplandor, belleza o amor ideal sin restricciones. Cree que él o ella es único y que solo puede ser comprendido por o debería asociarse con otras personas u organizaciones únicas o de alto estatus. Necesita un cariño extremo. Tiene un sentido de privilegio, es decir, expectativas irracionales de un tratamiento específicamente beneficioso o cumplimiento automatizado de sus expectativas. Es explotador interpersonalmente, es decir, se beneficia de los demás para lograr sus propios fines. No tiene empatía. Duda en reconocer o identificarse con las emociones y necesidades de los demás. Suele estar celoso de los demás o cree que los demás le tienen envidia. Muestra comportamientos o mentalidades cabezones y altivos. Los narcisistas clínicos muestran estados coexistentes u oscilaciones de grandiosidad e hipersensibilidad. En consecuencia, las acciones que se utilizan para descubrir el narcisismo patológico, como el inventario de narcisismo patológico, incluyen procedimientos de hipersensibilidad, vulnerabilidad, junto con medidas de grandiosidad. En el stock de narcisismo patológico, la grandiosidad se mide por las reacciones del paciente en una escala de 5 puntos a preguntas como: normalmente sueño despierto con ser reconocido por mis logros. Normalmente fantaseo con ser recompensado por mis esfuerzos. Y quiero equivaler a algo a los ojos del mundo. Aunque la hipersensibilidad, vulnerabilidad, se evalúa mediante las reacciones del paciente en una escala de 5 puntos a preguntas como: es difícil para mí sentirme bien conmigo mismo a menos que conozca a otras personas como yo. Es difícil mostrar a los demás los puntos débiles que siento por dentro. Y me gusta tener amigos que confían en mí porque me hacen sentir crucial. Debido a la co-ocurrencia u oscilación de grandiosidad e hipersensibilidad en el narcisismo científico, no existen subtipos formales reconocidos de narcisismo científico.
El narcisismo científico es poco común. Solo afecta alrededor del 1% de la población, y este número parece mantenerse bastante constante. Cuando un titular llamativo exclama que el narcisismo está en aumento, el término narcisismo se utiliza para describir la versión subclínica o cotidiana más extendida del narcisismo que se ve en la población en general. Se cree que más del 10% de las personas de veintitantos años sufren de narcisismo subclínico, lo suficientemente grave como para comprometer sus relaciones interpersonales. Hay dos subtipos de narcisismo subclínico. Narcisismo grandioso, que es continuo con un trastorno de personalidad engreído, y narcisismo vulnerable o hipersensible encubierto. Ambos subtipos tienen el egocentrismo como característica central, pero el ensimismamiento se expresa de manera diferente en los dos casos. El narcisismo grandioso se define por la extraversión, el bajo neuroticismo y las expresiones obvias de sentimientos de supremacía y privilegio. Debido a su grandiosidad, creen que de alguna manera están por encima del resto de nosotros y que, por lo tanto, tienen derecho a un trato especial. En su opinión, nuestro trabajo consiste en atender sus necesidades. Son verdaderos ególatras. El narcisismo vulnerable refleja un ensimismamiento introversivo, un alto neuroticismo, hipersensibilidad incluso a las críticas suaves o una necesidad continua de tranquilidad. Como señala el Dr. Craig Malkin en Reconsiderando el narcisismo, los narcisistas susceptibles están tan persuadidos de que son mejores que los demás como cualquier otro narcisista, pero temen las críticas de manera tan visceral que evitan incluso parecer estresados por las personas y atención. Debido a la obvia falta de un núcleo común en los subtipos de narcisismo, la mayoría de los científicos de carácter consideran al narcisismo grandioso y vulnerable como características independientes. Sin embargo, el hecho de que los dos rasgos coexistan u oscilen en el trastorno narcisista de la personalidad, el tipo científico, sugiere que, de hecho, tienen una base típica. Al controlar las distinciones en la extraversión, el psicólogo Emmanuel Hauck y sus socios tuvieron la capacidad de demostrar que los narcisistas grandiosos y vulnerables comparten un núcleo común de rasgos narcisistas, incluida la propensión al desprecio. Sin embargo, los estilos narcisistas únicos de los dos subtipos no se deben simplemente a puntuaciones diferenciales en la extraversión. Solo por su alto neuroticismo e hipersensibilidad a las críticas, los narcisistas susceptibles tienden a reaccionar de forma exagerada emocionalmente, siempre al borde de abrirse con odio. El narcisismo susceptible está conectado con la disociación de la autoimagen en una autoimagen positiva explícita y una autoimagen negativa implícita. La autoimagen positiva está relacionada con el orgullo excesivo, mientras que la autoimagen negativa se asocia con la vergüenza. Cuando recibe solo comentarios positivos, el narcisista tiene la capacidad de mantener oculta la imagen de sí mismo llena de vergüenza negativa justo debajo del nivel de conciencia. Sin embargo, cuando experimentan la retroalimentación externa como una crítica, se ven obligados a confrontar su imagen negativa de sí mismos y se sienten profundamente avergonzados. Mientras que el narcisista susceptible está luchando con autoimágenes que chocan internamente, ninguna autorrepresentación negativa oculta amenaza con dañar la autoimagen positiva del grandioso narcisista. La retroalimentación desfavorable, debido a eso, no tiene un impacto tan profundo en el gran narcisista, pero la profunda vergüenza que esto trae a la vulnerable narcisista la convierte en un compuesto combustible destinado a explotar en un aterrador estallido de ira o un ataque de odio que lo consume todo. Esa respuesta hostil a las insinuaciones de defectos también se conoce como rabia narcisista. Capítulo 8. El narcisismo está relacionado con la conducción agresiva. Como la mayoría de la gente probablemente sepa, por definición, los narcisistas tienen derecho, carecen de empatía y, de hecho, creen que las pautas normales no se aplican a ellos en la carretera o en otros lugares. Cuando los narcisistas sienten que no se satisfacen sus necesidades, cuando se sienten avergonzados o golpeados, o sienten que los hábitos de los demás los molestan de alguna manera, esto puede desencadenar lo que se conoce como rabia narcisista.
Aunque la mayor parte de la investigación sobre el narcisismo se ha centrado en sus síntomas, en las relaciones sociales, la investigación actual ha establecido la conexión entre el narcisismo y la conducción agresiva. ¿Qué constituye una conducción agresiva? La conducción agresiva, que varía de la furia en la carretera, este último es un delito. Incluye hábitos como exceso de velocidad, seguir de cerca, obstruir a otros choferes, insultar o hacer gestos obscenos a otros conductores de vehículos, tocar la bocina, encender las luces intermitentes, conducir fuera de la carretera, pasar señales de alto y semáforos en rojo, y gritar a otros conductores. Más allá de causar angustia a sus viajeros y otras personas en la carretera, los conductores agresivos representan un riesgo de seguridad sustancial. Específicamente, aproximadamente el 50% de las muertes por conducción están relacionadas con la conducción agresiva. Aunque todos podemos terminar molestos cuando estamos sentados en el tráfico, o cuando tenemos prisa y alguien está conduciendo demasiado gradualmente frente a nosotros, para la mayoría de las personas, la frustración es momentánea. Tampoco va acompañado de la necesidad de penalizar a quienes nos rodean. Y a pesar de la ira o la decepción a corto plazo, la mayoría de las personas se preocupan lo suficiente por sus viajeros como para situar su seguridad por encima de la sed de venganza. Sin embargo, no es así para los conductores narcisistas. Ejemplo de caso. Jean sabía que su novio, Brett, no reaccionaba bien a ningún comentario que no fuera positivo, especialmente cuando conducía. Brett, que conducía un automóvil de alto rendimiento, conducía casi el doble del límite de velocidad en algunas áreas, especialmente cuando llegaba tarde o irritado. Siguió adelante y apretó los frenos. Brett también maldijo a otros conductores y los hizo pasar por alto, a veces pasándolos por el arcén. A pesar del profeso amor de Brett por Jean, terminó poniéndose a la defensiva e irritado cuando ella le suplicó que bajara la velocidad, dejara de seguir adelante o se quedara en su carril. Él solo dice cosas como, «Lo tengo bajo control», o «Eres un invitado ansioso, tú eres el problema», o «Deja de criticarme, llevamos 10 años juntos y nada ha cambiado». Está convencido de que nunca será el problema. La conducción de Brett mejoró solo parcialmente una vez que nació su bebé y se convirtió en pasajero en su automóvil. Generalmente, Brett me dijo que puedo aprender a relajarme o encontrar otra forma de llegar a lugares. La mentalidad y el comportamiento de Brett no son especiales, como muestra una investigación reciente. Narcisismo y conducción agresiva. En su artículo Bushman et al. 2018, define 3 estudios de investigación que analizan la relación entre el narcisismo y la conducción agresiva. En el primer estudio, 139 conductores de vehículos de entre 19 y 86 años completaron cuestionarios que examinaban el narcisismo y la conducta de conducción. En el segundo estudio, 100 automovilistas de entre 18 y 74 años terminaron las mismas medidas que en el estudio de investigación 1. En el tercer estudio de investigación, se evaluó el comportamiento de conducción de los individuos mientras estaban en un simulador de conducción. Los resultados del estudio de investigación 1 encontraron que el narcisismo se asoció significativamente con la conducción agresiva, incluso después de contar por género y edad. También hubo una relación considerable entre una edad más joven y una conducción más agresiva. Los hombres tenían más probabilidades de ser conductores agresivos, pero esto no alcanzó el nivel de significación estadística en el estudio 1. El estudio de investigación 2 intentó duplicar los descubrimientos del estudio de investigación 1, y de hecho, estos resultados también mostraron una relación sustancial entre el narcisismo y la conducción agresiva. Cuanto más narcisistas eran los participantes, más enojados y con más fuerza estaban conduciendo. Una vez más, la edad más joven se asoció sustancialmente con la conducción agresiva. Y en este estudio de investigación, los hombres eran conductores considerablemente más agresivos que las mujeres. En el estudio de investigación 3, se observó la conducta de conducción de 60 participantes mientras estaban en un simulador de conducción. Al igual que en los 2 primeros estudios de investigación, los individuos completaron el innovador de personalidad narcisista y la encuesta sobre comportamiento de tráfico agresivo. Pero el estudio de investigación 3 también completaron la encuesta de hostilidad, un procedimiento de agresividad característica. En este estudio de investigación, los científicos rastrearon la conducción agresiva simulada, incluidos comportamientos como seguir de cerca, acelerar y repeler la carretera,
conducir en el arcén y maldecir a otros conductores. También observaron la furia en la carretera, como se muestra al chocar con otros vehículos. Los resultados del estudio 3 encontraron una relación considerable entre el narcisismo y el chupar rueda, incluso después de controlar el sexo y la agresividad de calidad. Un paso combinado de conducción agresiva que incluía conducción todoterreno, hostilidad verbal y gestos agresivos encontró una relación positiva considerable entre el narcisismo y la conducción agresiva. Con respecto a la furia en la carretera, 3 de los 60 participantes golpearon a otros choferes. Esas 3 personas obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en narcisismo que las que no golpearon a otros conductores. En resumen, en los 3 estudios de investigación definidos aquí, los niveles más altos de narcisismo se relacionaron con una conducción más agresiva. En un sentido general, los narcisistas carecen de empatía, tienen derecho y realmente creen que no están sujetos a las reglas regulares. Estas cualidades se extienden al comportamiento de conducción de los narcisistas. Específicamente, los narcisistas son más propensos a conducir con fuerza y participar en conductas de conducción inseguras. Evidentemente, esto no significa que todo el que muestre alguna agresión al conducir tenga narcisismo en ellos. Muchas personas pueden terminar siendo agresivas cuando la vida no les va bien, cuando las decepciones son altas, cuando están fatigadas o cuando hay algunos niños gritando en el asiento trasero. Los elementos temporales pueden agregar tanto como eventos generales que cambian la vida. Pero los estudios fueron significativos en el hecho de que las cualidades narcisistas ciertamente pueden contribuir a estilos de conducción agresivos. Capítulo 9. Cuando se trata de amor, ¿qué hace que el narcisismo sea tan atractivo? El caso es que el narcisismo es una construcción compleja que incluye elementos que pueden ser alternativamente adaptativos, como la autoinsuficiencia, el individualismo, la autoestima, la autoconfianza, el deseo de liderar y la ambición, y posiblemente destructivos, como la arrogancia, derecho, vanidad, ausencia de empatía y una propensión a la explotación y manipulación interpersonal, con estos elementos generalmente coexistiendo en el mismo individuo exacto. Cuando se trata de la elección de pareja, los aspectos más adaptativos del narcisismo generalmente se consideran atributos preferibles. Piensa en buscar posibles parejas románticas en línea o en una cita. ¿Quién es la mejor captura cuando se trata de estándares culturales de apariencia en los hombres? ¿Alguien que puede tomar la iniciativa al sugerir un destino para una primera cita o una que se sienta y pospone? ¿Un hombre que pueda mantener una discusión y contar un buen chiste? ¿O uno que parezca preocupado y tímido? ¿Uno que se cuida a sí mismo vistiéndose bien y haciendo ejercicio de forma rutinaria? ¿O alguien con un cuerpo delgado cuyos atuendos parecen necesitar una plancha? ¿Un tipo que te devuelve la llamada para sugerir una segunda cita con la cantidad justa de interés, seguro? ¿O alguien que recuerda demasiado pronto y con frecuencia? Para que no descarte estas comparaciones estereotipadas como una especie de ridiculez sexista, reconozcamos que todos tienen sus propios requisitos individuales para lo que encuentra atractivo en una posible pareja romántica, y que realmente no necesitamos ser sirvientes de los requisitos culturales. Sin embargo, el punto es que algunos de estos aspectos del narcisismo podrían verse favorecidos en la elección de pareja desde la perspectiva evolutiva. Y para empeorar las cosas, buscar a una persona con elementos saludables de narcisismo hace que sea más probable encontrar una pareja con aspectos más problemáticos también. Por ejemplo, las mujeres a menudo dicen que quieren a alguien que sea seguro de sí mismo, no arrogante. Pero encontrar la cantidad justa de narcisismo no siempre es fácil o quizás posible. Errar por el lado de elegir a alguien con más confianza en sí mismo aumenta el riesgo de encontrar a una persona vulnerable a la arrogancia. Al igual que preferir a una persona que va al gimnasio con frecuencia con abdominales marcados, aumenta las probabilidades de encontrar a alguien que sea vanidoso y extremadamente narcisista. La preferencia por la persona que espera una semana para volver a llamar después de la primera cita nos hace más propensos a reunirnos con alguien que luego no devuelve la llamada. En Metamorfosis de Ovidio, la ninfa Echo se enamora perdidamente de Narciso, un tipo de belleza incomparable. En su primer encuentro, Narciso rechaza bruscamente sus avances, lo que lleva a Echo a escapar a la privacidad y marchitarse. Y, sin embargo, su gran amor aumenta con la indiferencia.
lo que sugiere que incluso el narcisismo patológico puede ser un atractivo efectivo. Pasando de la especulación de sillón a la experimentación real, un artículo de 2010 de los psicólogos Nicholas Holzman y Michael Strube evaluó los resultados de 18 estudios de investigación que investigaban una asociación entre el narcisismo y el atractivo, y descubrió que los dos ciertamente están correlacionados. Aunque muchos de los estudios de investigación medidos utilizan el stock de personalidad narcisista, NPI, que registra tanto los aspectos sanos como los ineficientes del narcisismo, casi la mitad empleó escalas que midieron más particularmente el narcisismo patológico. Los autores plantearon la hipótesis de que la belleza del narcisismo podría haber progresado junto con la reproducción a corto plazo, es decir, tener relaciones sexuales breves. Un estudio de investigación de 2015 del Reino Unido, que informó los resultados de una encuesta realizada a mujeres solteras de 18 a 28 años, parece respaldar la idea de que el narcisismo puede haber evolucionado como un beneficio en la reproducción a corto plazo, con su hallazgo de que las mujeres que tenían más de 21 parejas sexuales anteriores se sintieron significativamente más atraídas por el narcisismo masculino que aquellas que en realidad habían tenido menos de 5 exparejas. Pero, sorprendentemente, también descubrió que el narcisismo masculino era más atractivo para las mujeres que querían casarse, es decir, crianza a largo plazo, que para las que no. Este estudio utilizó una variación adaptada del NPI para medir el narcisismo, lo que planea la posibilidad de que el narcisismo se combinase con la confianza en sí mismas. Pero las mujeres que deseaban casarse no solo tenían más probabilidades que las que no estaban de acuerdo con la afirmación: "Yo soy atraído por un hombre que muestra autoridad", pero también la declaración: "Un hombre que usa la manipulación para impactar su éxito en el trabajo es atractivo". Este hallazgo sugiere que encontramos al narcisismo atractivo incluso en sus matices más oscuros debido a su asociación con el éxito social, donde evolutivamente hablando, el éxito se equipara con la supervivencia del más apto. En el reino animal, el macho dominante en una manada de leones se abre camino a la cabeza y es el primero en la fila para deleitarse con una matanza grupal a expensas de los miembros más débiles que corren el riesgo de morir de hambre cuando los recursos son escasos. Las leonas hembras no suelen aparearse con los machos más débiles, sino que intentan aparearse con el macho dominante para maximizar la supervivencia de su descendencia. Lo mismo puede ocurrir con las personas, donde el éxito puede asociarse no solo con la confianza, sino también con la supremacía y la predisposición a la explotación social. Este atractivo del lado más oscuro del narcisismo parece extenderse más allá del mundo de la pasión romántica humana y la crianza en el proceso de selección de nuestros líderes sociales. Un estudio de investigación de 2013 afirmó que los 42 presidentes de Estados Unidos, a través de George W. Bush, habían elevado los niveles de narcisismo grandioso en contraste con la población en general, y que este narcisismo estaba asociado tanto con el éxito gubernamental como con signos de desempeño gubernamental negativo, particularmente en el dominio moral. Los autores señalaron que este hallazgo destaca el lado positivo, oscuro de la gestión. El narcisismo, como hemos hablado, incluye exactamente esta misma dualidad. Naturalmente nos preparamos para eso al afiliarnos con alguien con cualidades narcisistas. Podríamos compartir el éxito de ese narcisismo, no siempre pensando que podemos convertirnos en su víctima. Dada la doble naturaleza del narcisismo, es inevitable que en algunos casos lo hagamos. En la elección de pareja duradera, normalmente caemos en la trampa de buscar la excelencia, que en última instancia muestra nuestras propias necesidades narcisistas. Parecería que una técnica mucho mejor podría ser comprender que la búsqueda de la perfección está destinada al fracaso y, en cambio, buscar a alguien que sea compatible a largo plazo, basándose tanto en las buenas cualidades como en las peculiaridades y defectos que nos hacen humanos. Pero si bien eso puede sonar bien, es más fácil decirlo que hacerlo. En estos días podría ser difícil evitar sucumbir a alguien con demasiado narcisismo, simplemente porque el narcisismo está a nuestro alrededor y sigue creciendo. En la tercera y última entrega de Mirando el espejo, nuestro amor por los narcisistas, pasaremos de la evolución a la civilización para ver si hay una epidemia de narcisismo en los Estados Unidos, y que, si acaso, podemos ser capaces de hacerlo. Esto ha sido Narcisista: mitos, hechos y rostros del narcisismo y la manipulación,